Es verdad esa idea que nos han vendido de que tenemos que estudiar una carrera, estudios superiores para conseguir realmente un sueldo digno. Si yo puedo asumir los gastos y vivo de manera desahogada, pues no tengo una situación de precariedad laboral. Bendito tecito antes de empezar el capítulo, ¿eh? Qué rico. Maravilloso. Hoy nos veis de una forma más relajada. Hemos decidido que esta vez lo haríamos en el sofá de casa. Os invitamos a quedaros este capítulo porque creemos que es muy interesante. Vamos a hablar en este podcast de Más Cerca sobre la encuesta que hicimos, que lanzamos en el anterior capítulo, que si no lo habéis visto, os animamos a verlo para poder volver a este y entender muchísimo más todo lo que vamos a ir destripando ahora. Bienvenidos y esperamos que disfrutéis mucho de este podcast. Deciros que la encuesta la vamos a poner en la descripción del vídeo, porque aunque nosotros la cerramos para hacer el contenido de este episodio, creemos que es súper interesante que podáis seguir participando, ya sea entrando en el link o a través de los comentarios a medida que vayáis viendo el vídeo, porque saber vuestra opinión es lo más importante de este podcast. Y que al final también vamos a hacer un llamamiento a todas aquellas personas que no han contestado esta encuesta, o bien porque no lo sabían, o bien porque no tuvieron oportunidad, o porque no lo vieron valioso en su momento, que después de ver este capítulo, si se animan a hacerlo, que lo hagan, porque hay perfiles que nos faltan visibilizar y de alguna forma también analizar para ver de qué manera también nosotras, a través de este podcast, siendo puente y conexión entre personas, aporte a vosotros, y a su vez porque vendrán más capítulos en los cuales queremos hacer una comunicación bidireccional, donde se harán tertulias, también invitaremos a otras personas. Entonces, si vosotros sois esas personas que tenéis una historia interesante, que trabajáis en un sector que muy poca gente trabaja o que no saben cómo diferenciarse, puede ser muy interesante y enriquecedor para todos nosotros. Así que nada, os animamos, os dejamos ese link en la descripción y vamos a empezar a contaros un poquito cuáles fueron las preguntas que lanzamos y con qué objetivos. Básicamente la idea era un poco saber cómo estabais. Exacto. O sea, ¿no? Al final partimos de la encuesta de los jóvenes de entre 18 y 35 años, más o menos, Exacto. y poder saber cuál era la situación, cómo ellos y ellas podían enfocar su vida laboral, su vida económica, si su futuro estaba más cerca o más lejos de lo que estaban viviendo. Y un poco, ¿no? La diversidad de las preguntas iba por aquí. O sea, ¿cuál era tu sector? Si a nivel económico estás en un rango u otro, si te habías emancipado, y en base a esta pregunta, pues un poco lo que costaba tu alquiler y qué tan por ciento, ¿no? acababa siendo de tu sueldo mensual. Y saber la opinión general de si tú sentías que estás en una situación de precariedad laboral y cuál era tu máxima preocupación. Exacto. Y a rasgos generales, lo que hemos visto es que es verdad que la situación está muy complicada, y más en España, que aunque hemos recibido respuestas de gente española que trabaja fuera y otra gente del extranjero que ha venido a trabajar aquí, la sensación general es que hay bastante preocupación por este futuro que no acaba de llegar. Pero al mismo tiempo, que eso también se agradece, es que hay respuestas que sí que son optimistas, que sí que el rango salarial se corresponde con tus estudios o con tu nivel académico o nivel... Bueno, a la inversión de tiempo que has puesto, exacto. porque al final no sé si está tan correlacionado con el tema de los estudios, pero sí que es verdad que las personas que se han metido en ciertos sectores y a su vez tienen la correlación de que han hecho estudios superiores, terminan cobrando unos sueldos dependiendo de en qué sectores, porque recordemos que el sector es un tema que hemos ido viendo que es muy limitador en cuanto a cuál es tu sueldo máximo al que puedes llegar, ¿no? Con estas edades. Sí que es verdad que han tenido una proyección futura y a nivel salarial que está estupenda y que pueden hacer una vida plena e incluso comprándose una primera propiedad. Y otra cosa que es súper interesante que hemos visto es que hemos recibido muchas respuestas de diferentes sectores. Sí. Que claro, al final nosotros nos movemos en un entorno que a veces puede parecer que no. Hola, gatiño. Esto es el gato de la casa, así que no os preocupéis, seguimos adelante. También participa. Lo que decíamos, ¿no? Que es súper positivo que haya diferentes opciones y diferentes intereses laborales. Vamos a cortar un segundo, ahora un volvemos. momentito. Hemos vuelto. Sí, recapitulemos en donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando de la correlación entre los diferentes estudios, estábamos hablando de diferentes estudios y de diferentes sectores que
eso nos llevaba a que estas personas tuvieran un mayor nivel económico, pero también había otro tema que estábamos allí como hablando. Sí, que era el tema de que era súper interesante haber recibido respuestas de diferentes sectores. Que a veces al final tú tienes tu entorno y yo el mío, pero da la sensación que solo vivimos en nuestra burbuja, ¿no? Sí. Y lo agradecemos un montón porque hemos visto un montón de opiniones muy diversas y también hace mucho más enriquecedora esta encuesta al final. Exacto. Vamos primero con las cosas que sí que os vamos a pedir a vosotros, que también nos interesaría mucho porque hemos visto muchísima gente que ha tenido una formación obligatoria y postobligatoria superior, con lo cual hemos tenido 1000 respuestas de gente que ha ido a la universidad, que ha hecho máster, que ha hecho doctorado, pero de personas que no han seguido ese camino no hemos visto respuestas. Tampoco gente que se dedique a los oficios. Nos parece, puede ser un campo muy interesante a indagar y a analizar, así que os animamos si os dedicáis a eso o conocéis a alguien que se dedique a algún tipo de sector que no sea tan conocido o algún tipo de oficio que no sea tan conocido o que no haya cogido el camino que la gran mayoría en muchos casos ha cogido, nos encantaría leeros. Así que os animamos a hacer esa encuesta y también deciros que si os gusta todo el contenido que vamos a ver ahora a nivel de detalle, vamos también a dejar un link para que vosotros os podáis descargar un ebook para que en un futuro, si queréis indagar mucho más, podéis a través de darnos esos datos, escribirlo y poderlo leer con calma. Yo creo que para visualizar un poco más todo lo que estamos hablando, pondré algunos ejemplos, obviamente sin dar ningún tipo de dato personal, para que sea más clarificador todo lo que vamos diciendo. Hay una chica que nos comentaba que ella era quiropráctica y que creía que estaba en una situación correcta hasta que llegó el momento en el que se daba cuenta que no solo tenía que pagar el alquiler de su casa, sino el alquiler de un espacio con camilla, con los aparatos que ella necesitaba, entonces no se le sumaba uno, sino 2 alquileres y que entonces dentro de la balanza eso para ella no era un desgaste económico y también emocional. Y bueno, ella sí que comentaba que se sentía en una situación precaria porque de alguna manera no se ajustaba su sueldo a lo que conseguía facturar. Bueno, ella estaba como preocupada, ¿no? Si al final tengo que invertir tanto dinero en tantos alquileres, no me acaban saliendo las cuentas. Estaba bastante frustrada en este tema. Sí. También hemos recibido muchas respuestas que tienen que ver con gente que está asalariada, pero pocos autónomos. Pero dentro de los autónomos y dentro de casos como por ejemplo el de esta chica, ¿no? También encontrábamos otro caso de una persona que tenía entre 25 y 30 años, había estudiado y trabajado en España, bueno, que estaba trabajando actualmente, con estudios superiores de posgrados, bachiller, estudios obligatorios y universidad, y con un perfil middle, que era autónomo y trabajaba dentro del sector del diseño de productos digitales. Nos comentaba que ganaba entre 2.500 y 3.500, que nos parecía ya un sueldo bastante elevado, que trabajaba 35 horas a la semana, pero que en realidad no concordaba porque eran más, eran 37,30 horas más o menos, pero que era falso autónomo. Y que, por ejemplo, no pagaba un alquiler, es decir, el piso en el que vivía era propiedad de los padres, pero que al final la preocupación máxima que tenía era que las buenas oportunidades salariales están solo con empresas fuera de España, ¿no? Entonces, ostras, ¿en qué está fallando el Estado, ¿no? para que gente que trabaja dentro de España y está ganando un sueldo decente, teniendo en cuenta que es autónomo y que luego tendrá que restarle todo lo que tenga que darle a Hacienda, piense que las oportunidades están fuera de España y de ser así, que esto tendríamos que analizarlo más en profundidad, pero que todo indica que sí, que cómo se puede revertir la situación o de qué manera de lo que nosotros tenemos de alguna forma poder para poder decidir para quién trabajamos y de qué manera trabajamos, cómo podemos enfocarlo para tener un mejor sueldo y una mejor proyección futura. Luego otro ejemplo que me nos parecía súper interesante era una persona que había nacido aquí en España y trabajaba en España, era universitaria, su perfil era senior y trabajaba en el sector de comercio al por mayor y que su rango salarial era de entre 1.200 y 1.500 euros. Las horas que tenía contratadas eran 40, que trabajaba menos. Esta persona vivía en Málaga y compartía piso en Málaga, que la mensualidad del piso estaba entre 800 y 1.200, es decir, muy parecido a lo que estaba cobrando. Exacto. Y que cuando le hacías la pregunta de ¿crees que esta es una situación de precariedad laboral? Decía no. Entonces nos quedamos un poco en shock porque para esta persona era puedo asumir los gastos que cuesta, a lo mejor me queda un poquito para ahorrar, pero entre comillas como correcto,
y si yo puedo asumir los gastos y voy de manera, o sea, y vivo de manera desahogada, pues no tengo una situación de precariedad laboral. Y Claro. digo, Entonces nos chocó mucho porque al final para nosotras sí que es una situación de precariedad laboral, pero quizás porque nuestra perspectiva de lo que es la precariedad laboral para un primer mundo, si seguimos siéndolo, realmente es algo que debería entrar dentro de esta definición que nosotros hemos hecho. Entonces, era un caso bastante particular y sí, porque nos dio como a debatir sí. sobre realmente si tú llegas a final de mes correctamente y te da para ahorrar un poquito, ¿por qué no? De nuevo, protagonismo del gatiño. Corten. Quedando con lo que tú decías, al final esta respuesta, que hay varias de esta, nos daba a entender, o sea, nos creó un debate de hasta qué punto la gente entiende realmente el concepto de precariedad laboral. Es decir, que tú puedas acabar cubriendo los gastos y que te quede para una cena o dos, no sé hasta qué punto es esto poder proyectar un futuro. De hecho, sería súper interesante que vosotros en los comentarios también os deis cuál es vuestra perspectiva de alguien que tiene precariedad laboral, porque para unos puede ser que tengas un sueldo, que no llegues a final de mes y que no puedas pagarte un alquiler y tengas que vivir con tus padres. Para otros puede ser, pues esto, ¿no? Cobrar un sueldo más o menos, que te quede muy poquito para ahorrar, pero no para proyectarte. Exacto. Entonces, bueno, también estaría bien que vosotros nos dierais vuestra opinión también para leeros y para saber un poco a rasgos generales qué es lo que opináis sobre el tema. Pero sin entrar mucho en detalle en cada uno de estos ejemplos, porque al final, como os hemos dicho, esto lo vais a encontrar en el ebook que os mandaremos si os inscribís dentro de esa lista de espera de personas que quieran saber más información a detalle. Lo que hemos visto es que hay unas preocupaciones que tenéis bastantes de vosotros. Otros es porque estáis en una parte de los rangos salariales y de la proyección de vida que ya está en una fase más adulta, en el sentido de más de etapa de vida más que de fase adulta, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con el comprarte una vivienda o comprarte, etcétera. Otros que tiene que ver con el emanciparse y otros que tiene que ver con no veo proyección. Para poneros ejemplos sobre ello, podemos ver casos como que acceder a una vivienda, una de las opiniones era acceder a una vivienda en mi ciudad natal y formar una familia me está costando, es imposible y se me va mucho el salario en el alquiler y eso que tengo un alquiler barato para ser Madrid, ¿no? Entonces, esto es una preocupación general que tienen muchas de las personas que hemos ido leyendo. Otra opinión que nos pareció muy interesante, que la marcamos, es que hay una persona que sí que cobraba muy bien, tenía ese éxito económico, entre comillas, pero decía, tengo una cierta dualidad, es todo muy caro y tengo el privilegio de pagar un alquiler muy bajo porque vivo en casa de una de las casas de mis padres, pero por otro lado creo que la sociedad nos empuja a gastar más de lo que necesitamos y eso hace que los salarios que ofrecen no te den para consumir. Exacto. Estas necesidades, ¿no? Y creo que es culpa de la sociedad de consumo y capitalismo en la que estamos viviendo. Si al final todo sube de precio, todo el mundo envía este mensaje de en plan, tienes que consumir, tienes esta necesidad, necesitas esto, tal, no sé qué, al final tú te crees que también lo necesitas, pero tu salario no da para eso. Exacto. Entonces decía un poco eso, que aunque él estaba en una situación privilegiada, la vida seguía siendo más cara. Exacto, entonces también sería un tema para ver más en profundidad, quizás podemos crear un capítulo para esto, si os parece interesante también dejárnoslo saber en comentarios. También es verdad que hemos visto casos muy diversos, entre ellos por ejemplo no tener una continuidad después de una interinidad o sin una baja de maternidad probablemente o parecido, que personalmente le preocupaba no poder emanciparse sola aunque esté a gusto con otra persona, además tendría cero ahorros para poder hacerlo y que parte de cero sin nada de heredado, nada de nadie, lo consigue todo por sí misma. Esto, por ejemplo, es una situación que se va repitiendo y que afecta tanto a la salud emocional y psicológica, como bien dice esta persona que nos ha contestado la encuesta, y que realmente vemos que aquí también hay un foco a analizar, a ver y a debatir, porque sí que es verdad que hoy en día tenemos mucha más conciencia sobre lo importante que es que haya gozar de buena salud, tanto emocional como psicológica, que además nos afecta a la salud física y cómo el ámbito laboral nos puede afectar en todo esto. Es que hay varias personas que ahora iba a mencionarlo, que era que sentían insatisfacción laboral. Sí, mucha gente. Por el tema de que o no cobraban lo que ellos creían que se merecían
o porque realmente no estaban trabajando en lo que habían estudiado, ¿no? Exacto. Y claro, sentir que tanto tiempo has trabajado para llegar a algo, pero luego te ves con las cuerdas porque tú quieres emanciparte, quieres poderte tener una proyección de ahorros, quieres poder, bueno, quieres poder hacer cosas, tengas que meterte en un trabajo que a lo mejor no es de no cumplen tus sueños, pero es que hay que pagar a final de mes piso, una comida y un mínimo de ocio. Y de nuevo aquí entra el debate, ¿no? ¿Es verdad esa idea que nos han vendido de que tenemos que estudiar una carrera, estudios superiores para conseguir realmente un sueldo digno? ¿O ha cambiado el paradigma, como parece ser que está ocurriendo en muchos sectores, que nos está llevando a darnos cuenta de que todo ese sacrificio y esfuerzo puesto en una carrera, que no quiere decir que en la carrera no nos aporten muchas cosas o esos grados superiores nos aporten muchas otras cosas que van intrínsecas en ellas, pero sí que no hay una correlación como la que había antes para una mejora sustancial de nuestras vidas? Así que esto también sería un tema a debatir, a ver en profundidad. Es un Y temón. que de hecho tenemos pendiente un capítulo que veréis también más adelante, en el cual hablaremos sobre cómo está todo el ámbito de la educación. Así que si os está gustando y os parece interesante este tema, suscribiros, porque lo vamos a hablar largo y tendido, y además desde la perspectiva de varias personas que trabajan en instituciones educativas. Por último, me gustaría añadir que al final la sensación es que el esfuerzo debería contener esta recompensa económica, y mucha gente es, bueno, no me puedo permitir un piso, comprar un piso, no me puedo emancipar, y es que encima no tengo tiempo entre semana. Es decir, solo trabajo. Sí. Y lo que comentabas tú de cuidar esa salud mental, pues ya ni eso. Sí. Y creo que es muy interesante poder tener ese equilibrio entre tu trabajo y tu tiempo libre entre la semana. Sí, y además también hemos visto respuestas que van relacionadas con esto, con la estabilidad laboral y con la conciliación familiar y con la proyección. Totalmente. Entonces, si queréis saber más en detalle cuáles son los sectores que van mejor, qué historias hemos visto que son muy interesantes, mirarlas en detalle para saber también qué está ocurriendo con la gente, por ejemplo, que sí que ha podido emanciparse o que se ha podido comprar esa primera vivienda y en qué trabajan, etcétera. Todo eso en el ebook, de nuevo, tenéis en la cajita de la descripción. Sé que estoy siendo pesada, pero creo que es importante que de esto hagamos todos eco. Y a su vez también deciros que nos han faltado personas que sean menores de 25, tenemos pocas respuestas entre 18 y 25, así que os animamos también a entrar dentro de la encuesta para dejar vuestra opinión, porque nos interesa mucho. Al final es gente que está empezando o bien la carrera o está en ese periodo de justo acabar de salir de la carrera y ver que ahora con la IA están pasando cosas. Y también gente mayor de 31 Exacto. años, 35, que tenemos algunas respuestas más de las que nos pensábamos, pero también sería interesante verlo, porque es verdad que esas edades ya van con otra etapa de la vida o deberían ir con otra etapa de la vida, que queremos ver si realmente hay esa realización y proyección esperada por muchos, o si han cambiado también vuestras necesidades con respecto a eso, viendo el panorama general. Esperamos que os haya gustado mucho. A nosotras nos ha parecido súper interesante leeros a todos de vosotros. Os tenemos que decir que igual hemos estado como 2 semanas analizando Sí, este total. Excel. Hay un Excel de coloritos. Sí. Todos los que queréis contestarlo de forma anónima es posible. Todos los que queréis dejar el contacto para que posteriormente, si vemos interesante hacer nuevos capítulos en modo tertulia, estéis ahí. Y con esto seguimos. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.